Bueno, mi nombre es Onael Bosques. Yo trabajo con la Universidad de Florida, el Servicio de Extensión Agrícola. Mi trabajo particularmente es agente de extensión y mi área es, yo trabajo en agricultura. Conmigo esta mañana se encuentra el doctor Nicolás de Lorenzo y él trabaja en la estación experimental de North Florida Research and Education Center en el pueblo de Marianna, Florida. Y hoy vamos a hablar de un tema que está sonando mucho en las noticias. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados con el cambio climático. Parece que esa es la ficha que quiere jugar los partidos políticos y los medios noticiosos en estos días. Y queremos saber qué es lo que está pasando o cuál es la ciencia detrás de esta cuestión de los conocidos cow farts o las flatulencias generadas por las vacas y el cambio climático. Y doctor Nico, vamos a ir de lleno. ¿Cuál es tu trasfondo académico para poder hablar de este tema esta mañana? Gracias, Jona, un placer estar en esta entrevista. Bueno, mi maestría y doctorado son en el área de nutrición de rumiantes, y en los últimos 9 años, desde que he estado en la Universidad de Florida, me he dedicado a el impacto ambiental de la producción de carne, así también como mejorar la eficiencia de producción de los sistemas ganaderos, los cuales utilizan mucho forraje, sobre todo en Florida. Y bueno, en los últimos años más que nada me he dedicado a la parte del impacto ambiental relacionado a los gases de efecto invernadero, y por lo tanto el área de fermentación ruminal la he estado aplicando más a cómo disminuir o mitigar emisiones de metano entérico en rumiantes. Interesante. Entonces, hablando de metano, para el público que no conoce el término, pero lo escucha todo el tiempo, eh, es una herramienta, de nuevo, que se ha politizado, pero ¿qué es el metano como tal? ¿Y cómo se produce en las vacas? Buena pregunta. El metano es un gas, básicamente, que es muchas veces el gas que también se encuentra, es el gas natural, muchas veces que se usa para quemar, en algunos casos propano, en algunos casos es metano, o sea que es un gas combustible que los rumiantes producen como efecto secundario, como subproducto de la fermentación de alimentos en el rumen, el retículo. Los rumiantes, al tener la capacidad de digerir fibra y otros alimentos no fibrosos, lo hacen a través de la simbiosis que tienen con microorganismos en el rumen, y ese fenómeno genera muchos hidrógenos, que es otro tipo de gas también, el gas hidrógeno, pero en este caso los hidrógenos que se generan tienen que ser eliminados de alguna forma. La forma en que los rumiantes han encontrado para eliminar ese hidrógeno es usarlo para reducir. Reducir es una nomenclatura química, un proceso químico en el cual se da una transformación de una molécula, en este caso dióxido de carbono o CO2, se reduce a metano, que es el gas que después el animal termina eructando. Entonces, en términos relativamente simples, el metano es como una especie de impuesto que se paga a la fermentación de la fibra por los rumiantes, lo cual nos da la ventaja de poder utilizar productos fibrosos, subproductos que de otra forma nosotros humanos no podríamos usar para consumo directo. Ok. Yo como humano produzco metano. Sí, los humanos también producimos metano a través de otros mecanismos, más que nada, no tanto. Bueno, de hecho es fermentación también, pero es por ahí relación directa con la digestión, la poca digestión de fibra que tenemos gracias a microorganismos en nuestro tracto gastrointestinal, obviamente en cantidades muchísimo menores a lo que producen los rumiantes por la cantidad de fibra que podemos digerir. Muy bien. Entonces, otra pregunta que tengo es que escucho en los medios que la gente que quiere tener un impacto ambiental, los que abogan por el ambiente, utilizan un número muy específico para hablar del impacto
al cambio climático que tiene la agricultura. Usan el tren que ellos dicen que el 30% de los gases de invernadero son emitidos por la agricultura. ¿Es este número adecuado? ¿Es este número correcto el que ellos están utilizando? No, realmente, y no es porque lo diga yo, la autoridad en esto es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el EPA, los cuales llevan un inventario muy preciso de los gases de efecto invernadero a nivel país. Ese número actualmente, la contribución de la agricultura a la producción de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos en el último las últimas mediciones es alrededor del 9%. De ese 9%, que es el total de lo que contribuye la agricultura en los Estados Unidos, aproximadamente un 40% es relacionado a la producción animal. En eso entra pollo, cerdo y sobre todo rumiantes, carne y leche, que son los principales contribuyentes, más que nada a través de la fermentación entérica o la producción de metano entérico. Entonces, al aplicar ese 40% del 9%, quiere decir que aproximadamente el 3,6% es la contribución de la agricultura animal a la producción de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. Eso se contrasta con, por ejemplo, un 28% del sector industria o del sector transporte, muchas veces relacionado a la industria, a la generación también de energía. Entonces, sumados esos dos, superan el 50%. La agricultura, de nuevo, no llega al 10%, 9%. Entonces, en perspectiva, es mucho menor la contribución de la agricultura de que otros sectores, lo cual no quiere decir que el sector agrícola no tenga que hacer su parte para disminuir. En volumen total, el sector agrícola o la producción animal en Estados Unidos contribuye con 234 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. La forma en que se mide es en equivalentes de dióxido de carbono. O sea que por el tamaño de la producción agrícola, sobre todo ganadera en los Estados Unidos, el número es grande y impresiona. En relación a otras industrias, de nuevo, no supera el 4%, 3,6%. Wow. Muchas gracias. Ese número es muy importante, porque hay muchas personas tomando decisiones, qué comer. Todos queremos salvar el planeta, dejar un planeta más limpio, más productivo, con más futuro para nuestras generaciones. Y si yo fuera al supermercado y yo me encontrara con usted en el área de productos lácteos o en el área de carnes, y yo estuviera tratando de decidir entre tomar la opción que es vegana o vegetariana versus la opción convencional, vamos a ponerle de una hamburguesa, porque me interesa el ambiente. ¿Usted me recomendaría tomar la opción vegetariana o la opción convencional versus hacer un cambio en mi estilo de vida en cuanto a escoger subir la temperatura de la casa en tiempo de verano cuando no se está utilizando para gastar menos energía, o adquirir un carro más eficiente para ir al trabajo? ¿Cuál sería mejor? ¿Cambiar mi dieta o cuál tuviera más impacto? ¿Cambiar mi dieta o hacer alguno de estos cambios prácticos? Es una pregunta muy interesante y un poco los números que mostré antes ayudan a contestarla. Primero, bueno, yo estoy sesgado al responder esa pregunta por mi afición a los productos lácteos y cárnicos, que por ese motivo, quizás por preferencia dietaria, todos queremos salvar el planeta, como bien decías, Juan, y creo que ese es el punto importante a tener en cuenta. Lo importante también es tomar decisiones con criterio y con base científica, porque realmente esos números están y bueno, son un poco los que presenté antes. La contribución, de nuevo, de la agricultura animal en Estados Unidos es del 3,6% en cuanto a gases de efecto invernadero,
contra otras industrias, o la industria o el transporte, al 28% cada uno. Entonces, hay un trabajo muy interesante, no es, de nuevo, quizás porque lo diga yo, hay un trabajo muy bueno de lo que serían los resúmenes de la Academia Nacional de Ciencias, el PNAS, las siglas en inglés, que publican trabajos, revisiones bibliográficas de alto impacto. Hay un trabajo de los investigadores Hall de Wisconsin y White de Virginia Tech, en donde han hecho un análisis en el cual simulan remover animales de la agricultura en los Estados Unidos, directamente eliminar todos los animales y qué pasaría con el impacto de los gases de efecto invernadero. Esto es mucho más drástico de la pregunta que me hacías, porque hablábamos de una opción vegana o un día no comer una hamburguesa. Esto es si se eliminan del todo los animales. Es un trabajo, es injusto resumirlo de la forma en que lo voy a hacer por el trabajo que les ha costado hacer esa publicación, pero en consecuencia se reduce solamente en un 2,6%, eliminando los animales, un 2,6% los gases de efecto invernadero a nivel país. Y eso tiene que ver con el relativo aporte de la agricultura a la producción total de gases de efecto invernadero. Entonces, volviendo a las otras opciones que me dejaba, si tuviera que elegir para contribuir a salvar el planeta, hay muchas otras cosas que se pueden hacer sin incurrir en cambios dietarios que serían injustificados. Si fuera una preferencia, lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo en preferencias dietarias. Lo que estoy en desacuerdo es cuando eso se empuja como una agenda para salvar el planeta, porque hay muchas otras formas de salvar el planeta que a veces son más incómodas, como puede ser lo que vos bien decías, subir el termostato de la casa, usar una bicicleta para ir al trabajo o caminar un poco más. Hay muchas otras formas de ser más eficiente en el uso de la energía o en el uso sobre todo del transporte, que contribuye muchísimo más a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que dejar de comer una hamburguesa una vez por semana o ir al extremo drástico de eliminar los animales de la agricultura animal. Ese ejercicio está muy interesante, se lo recomiendo a todos los que quieran saber más sobre gases de efecto invernadero. Es una lectura quizás un poco más de nivel científico, pero creo que el mensaje está claro en el resumen, y hay otros lugares donde se ha destilado un poco este mensaje y hecho un poco más palatable al público en general. ¿Cuáles son esos otros lugares? Si yo fuera una persona que no tuviese educación en agricultura y no supiera dónde buscar esa información, ¿qué medios usted me recomendaría para educarme un poco más usando la ciencia y no la sensación para tomar esas decisiones? ¿Qué recursos podemos accesar? Siempre recomiendo tomar ventaja de nuestro excelente sistema de extensión que tenemos en la Universidad de Florida. Siempre hay disponible County Faculty o especialistas estatales que estamos a disposición. En mi caso, mi email es ndilorenzo, con Z al final, @ufl.edu. Por cualquier pregunta que tengan, siempre estoy dispuesto a intercambiar emails o consultas telefónicas. Y hay gente que ha tomado un rol mucho más activo que el mío, otros colegas investigadores como el profesor, el doctor Frank Midloner de UC Davis, el cual tiene un canal de Twitter muy activo, el cual es GHG Guru, que es Greenhouse Gas Guru, que realmente ha hecho un muy buen trabajo en diseminar información basada en ciencia, sobre todo en relación a la agricultura y quizás más enfocado a la parte de producción animal y cambio climático. Creo que ese es uno de los champions, como que tenemos en nuestros medios, que ha tomado un rol muy activo de diseminación de la información. Es muy difícil, estamos a veces superados en número por gente que desinforma, sobre todo en términos de gases de efecto invernadero, pero siempre trato de concientizar a la gente, de tener una idea de la fuente de la cual están informando o compartiendo información, porque hay muchísima desinformación en las redes. Y hay pocos actores que comparten
información basada en ciencia, pero que generalmente no somos muy vocales o no hacemos quizá nuestra parte en cuanto a promover estas verdades desde el punto de vista científico. Y creo que es importante para el público en general tener una idea de dónde es la fuente en la cual se están informando. Y siempre las universidades en ese sentido debería ser quizá la primera línea de consulta en cualquier situación de este tipo. Muchas gracias. Bueno, ya no hay tiempo para más. Gracias por el tiempo que ha dedicado a contestar mis preguntas. Esperamos que se repita en otro momento. Estos temas son muy importantes y si usted quiere información verdadera, nosotros por obligación, el Servicio de Extensión Agrícola le tiene que dar a usted información basada en ciencia. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias.